La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Vamos a tomar contacto precisamente a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene siempre con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Lucio Gutiérrez, es presidente de la República de Ecuador y candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Sociedad Patriótica, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Qué gusto saludarlo, presidente Gutiérrez, muy amable, gracias. Buenos días, muchísimas gracias, un saludo cordial. Nos encontramos en la provincia de Los Ríos, estamos haciendo un recorrido y con el mayor gusto para conversar con ustedes. Muy buenos días, amigos y hermanos de la República Peruana. Los agradecidos somos nosotros, presidente Gutiérrez. Estaba leyendo con mucha atención un pronunciamiento de más de 25 expresidentes de España y América Latina, entre ellos tres expresidentes de su país, incluida su persona, ¿no? Acaban de suscribir un pronunciamiento donde están alertando de la expansión del entramado criminal en la vida política de la región y además están solicitando a organismos internacionales no mirar para otro lado y condenan el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ¿no? Textualmente este pronunciamiento dice: resulta imposible el pretender conjugar la experiencia democrática, el Estado de Derecho, mientras gobiernos e instituciones de forma cada vez más desenfadada muestran la asociación de las mafias de la corrupción política con el crimen del narcotráfico. Una situación bastante complicada, ¿no? Dice este pronunciamiento a Iniciativa Democrática de España y América, conocido como el Grupo IDEA, ¿no? Esta descripción, presidente Gutiérrez, se acerca a Ecuador luego del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Tan dramática es la situación? Sí, definitivamente la situación está complicada en el Ecuador. Las muertes por sicariato, por las peleas entre las bandas de narcotráfico son de todos los días, pero no todos los días se mata a un candidato a la presidencia de la República, uno de los más opcionados, como era Fernando Villavicencio. Y hay que ir a hacer un análisis. ¿Quiénes son, primeramente, los que abrieron las puertas al narcotráfico? Definitivamente fue el gobierno del expresidente Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia. ¿Y quiénes han sido los afectados por las denuncias, por la investigación de Fernando Villavicencio? Nuevamente los más afectados han sido los del gobierno de Rafael Correa, incluido el propio expresidente Rafael Correa, ya que con las denuncias de Fernando Villavicencio, el expresidente Rafael Correa está sentenciado a 8 años de cárcel por temas de corrupción. El ex vicepresidente de Rafael Correa estuvo preso, sentenciado por el mismo acto de corrupción, y varios ministros y altos funcionarios de Rafael Correa estuvieron, unos presos, condenados por corrupción, otros prófugos de la justicia, y también hay otros altos funcionarios de Rafael Correa que están procesados en los Estados Unidos, en donde han sido congeladas sus cuentas millonarias en dólares por actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Entonces, por ahí podrían estar vinculados los autores intelectuales de este crimen atroz en contra de Fernando Villavicencio, quien había anunciado que presentaría nuevas denuncias sobre especialmente el gobierno de Rafael Correa, actos de corrupción, actos de robo, actos de saqueo. Realmente es una etapa muy oscura la del gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Esto qué puede significar, señor Gutiérrez? ¿Que el narcotráfico está amenazando la vida política en su país? Sí, ha sido público, ha sido notorio, se han presentado evidencias de que Rafael Correa
fue financiado por la guerrilla de las FARC, igualmente por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, e inclusive se menciona algunas evidencias de que habría sido financiado por los carteles de la droga de México. Entonces, el gobierno de Rafael Correa se orientó hacia dar facilidades a los carteles de la droga. No renovó el acuerdo con los Estados Unidos para que desde la base ecuatoriana de Manta, usando tecnología, se pueda combatir a los carteles de la droga. Aprobó en la Constitución ecuatoriana un artículo que permite la ciudadanía universal, con lo cual pueden venir al Ecuador integrantes de bandas delincuenciales, integrantes de carteles de la droga, no presentan documentos, no presentan papeles y por eso se han instalado libremente en nuestro país y son los que están sembrando el terror en el Ecuador. También el expresidente Rafael Correa dejó en libertad a más de 2,000 personas que acá les llaman mulas, que habían narcotraficado hasta con 2 kilogramos de droga. Y también el presidente Correa aprobó la criticada, la cuestionada tabla de consumo de drogas, con lo cual el Ecuador, de un país únicamente de paso de la droga, se convirtió o se transformó en un país también en consumidor de droga y en productor de droga. Entonces hubo una clarísima estrategia de gobierno por parte del presidente Rafael Correa a favor de los carteles de la droga, y las consecuencias de esa estrategia del gobierno de Rafael Correa, las consecuencias, repito, las estamos viviendo realmente con terror todos los ecuatorianos. Estamos dialogando con el señor Lucio Gutiérrez, expresidente de la República de Ecuador, candidato a la Asamblea Nacional por el partido Sociedad Patriótica. A pocas horas de lo ocurrido con Fernando Villavicencio, usted en un mensaje a su país hacía un llamado a las Fuerzas Armadas a salvar, ¿no?, a Ecuador de las garras de la mafia del narcotráfico. O sea, tan grave está resultando esta situación en su país que usted ha hecho un llamado a las Fuerzas Armadas para salvar la democracia, para salvar el futuro de su país, entendiendo que en poco menos de una semana hay comicios electorales. Así es, la situación es realmente compleja. Tenemos instituciones nada creíbles, tenemos un Consejo Nacional Electoral que en todas estas elecciones trae resultados realmente sorpresivos, resultados que la gente no se esperaba. Hay mucho cuestionamiento a los programas informáticos que fueron traídos desde Venezuela y que son los que se utilizan en los procesos electorales. Por eso prácticamente no hay cambios en el Ecuador. Se mantiene el correísmo entre los principales partidos políticos que se benefician justamente de decisiones sorpresivas, de decisiones realmente inesperadas por parte del Consejo Nacional Electoral. Aquí necesitamos un cambio total. Hay que hacer una reingeniería del Estado ecuatoriano. Están infiltradas todas las instituciones democráticas del Ecuador, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial. Acá Rafael Correa trajo el modelo chavista y se inventaron 2 poderes más, entre ellos el llamado Poder de Participación Ciudadana y Control Social. A través de este organismo nombran al Contralor prácticamente a dedo, nombran al Fiscal General de la Nación igualmente prácticamente a dedo, nombran a los integrantes del Consejo Nacional Electoral prácticamente a dedo y tienen el control total del Estado ecuatoriano. Se necesitan cambios fundamentales, por eso hacíamos un llamado a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que, usando ese patriotismo y todo lo que les permite la ley y la Constitución de defender la soberanía nacional, y la soberanía radica en el pueblo, que Fuerzas Armadas y la Policía Nacional defiendan al pueblo ecuatoriano,
hoy que está siendo eliminado, que está siendo atacado de manera permanente por estos enemigos de la sociedad ecuatoriana, porque está muriendo gente inocente, mueren niños, mueren mujeres, mueren personas de la tercera edad, mueren candidatos a la Asamblea, a la Presidencia de la República, a la Alcaldía. Estamos viendo realmente un infierno en el Ecuador y se requiere el apoyo de la fuerza pública con mano de hierro, obviamente dentro de la ley, para que nos libre de esta situación de terror por la que está atravesando el Ecuador. Usted ha hecho una puntualización bastante precisa de cómo es que se actúa en estas circunstancias, ¿no? Y le voy a recordar algunos hechos que conviene establecerlos para efecto que me responda. En América Latina hemos vivido momentos bastante dramáticos en Colombia, ¿no? La muerte del ex candidato Galán, ¿no? Y luego de ello, sucesivos atentados contra candidatos, ¿no? Era una modalidad. En México, el candidato Colosio también, hace 2 décadas, 3 décadas, ¿no? Y también una sucesión de hechos. En su país acaba de ocurrir con lo de Fernando Villavicencio y también ya se conoce que hubo atentados contra candidatos en el interior del Ecuador. Esta situación puede cambiar la configuración política a pocos días de la elección. El elector puede variar y exigir un cambio de gobierno radical. Yo creo que sí. Yo creo que la situación, el escenario amerita para que el pueblo ecuatoriano escoja realmente un candidato que demuestre, que garantice utilizar mano dura, mano de hierro contra la delincuencia, contra la corrupción y también contra los otros problemas que tenemos en el Ecuador, y uno muy grave es el desempleo, justamente producto de esta ola de violencia. Las inversiones nacionales y sobre todo las extranjeras como que comienzan a ahuyentarse, como que comienzan a afectar un poco más a la generación de desempleo en nuestro país. Hoy se requiere gente, a más de que garantice mano dura contra la delincuencia, que sea gente honrada, que sea gente que no esté vinculada a ninguno de estas mafias, a ninguna de estas mafias politiqueras, mafias delincuenciales y mafias del narcotráfico. Les estamos haciendo un llamado a los ecuatorianos a una profunda reflexión. No se puede votar por candidatos que de alguna manera tengan algún vínculo con estas mafias de la delincuencia. Usted es candidato a la Asamblea de su país por la agrupación política Partido Sociedad Patriótica que lidera. Naturalmente ustedes no van a brindar su apoyo al correísmo. ¿A quiénes están apoyando desde la Sociedad Patriótica, presidente Gutiérrez? A ver, primero, porque algunos me han preguntado, ¿y cómo así candidato a la Asamblea? Sí. Les hemos contestado que hoy más que nunca la Asamblea ecuatoriana necesita gente patriota, gente honrada, gente con experiencia para comenzar a cambiar todas estas estructuras dañadas, artículos de la Constitución, leyes que se hicieron a favor de los delincuentes, por un gobierno de delincuentes a favor de los delincuentes. Entonces hay que ir a reparar ese daño sistemático, ese daño planificado que dejó Rafael Correa en la Constitución y en las leyes. Y luego pues nosotros estamos apoyando al candidato Jan Topic a la presidencia de la República. Hemos conversado largamente con él, tiene un plan adecuado en contra de la delincuencia y más que nada ha manifestado su voluntad de implementar ese plan. Porque una cosa es tener un plan, tener una idea de qué es lo que hay que hacer en el país para combatir la inseguridad, pero otra muy diferente es tener el valor, es tener la decisión política de implementar ese plan, y eso es lo que se necesita hoy mismo en nuestro país. No quiero olvidar lo que usted mencionó hace unos instantes. Desde la Asamblea de su país hay la necesidad de hacer cambios sustanciales, cambios profundos. No hay otra forma.
definitivamente así es. En la Asamblea es en donde se elaboran las leyes. Hay que formar un equipo de trabajo, no solamente los de la Asamblea, sino también un equipo de trabajo con el presidente de la República, porque la situación del Ecuador realmente es catastrófica. El Ecuador se desangra, el Ecuador se cae a pedazos y necesitamos formar un equipo de trabajo. Tiene que terminarse esa torre de Babel, que generalmente han sido las últimas asambleas en el Ecuador, en la que cada uno ha llevado el agua a su propio molino, a su interés partidista, y se han olvidado del Ecuador, y ahí están las consecuencias terribles, nefastas, que estamos viviendo en el Ecuador. Entonces se necesita un liderazgo patriótico, un liderazgo unificador en la Asamblea Nacional, y eso es lo que queremos hacer nosotros, de llegar obviamente a la Asamblea Nacional. En medio de un estado de sección, un estado complicado como el que se ha tomado la decisión en Ecuador, ¿hay el riesgo, presidente Gutiérrez, de un ausentismo en las elecciones de la próxima semana? Es probable que aumente un porcentaje de ausentismo, pero esperemos que no sea mayor. Igualmente, le estamos diciendo a la gente que no se debe dejar amilanar por estos terroristas, por estos delincuentes, por estos mafiosos, y que acudan a votar, porque también lo que quieren es sembrar el caos para que la gente no salga a votar y posiblemente favorezcan al candidato, especialmente de Rafael Correa. Pero yo estoy convencido de que la gente sí va a acudir a votar, y con ello pues las elecciones estarán garantizadas. Presidente Lucio Gutiérrez, ha sido un gusto conversar con usted, yo le agradezco, usted está en plena campaña política, está recorriendo su país, está en el interior de su país, y gracias por permitirnos unos minutos. Yo sé que usted ha hecho un paréntesis entre su agenda apretada para permitirnos esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted, presidente Gutiérrez, muy amable. Muchísimas gracias, para mí un placer saludar a los hermanos de la República de Perú, así que siempre a la orden. Muy agradecido. Muy buenos días, que Dios nos bendiga a los ecuatorianos. Hemos presentado La Semana en RCR.